En un par de semanas cumplimos 14 años de matrimonio con mi esposa Sabrina. Me acuerdo perfectamente la emoción, la ansiedad de poder estar juntos, de querer construir una vida juntos. Me acuerdo que los dos ya estábamos, perdónenme, pero un poco chatos de la casa de los papás. Queríamos salir, construir nuestra vida, armar nuestras cositas como a nosotros nos gustaba, decorar, comprar la mercadería que nos gustara, qué sé yo, ese tipo de cosas. Yo tenía 25, Sabrina tenía 21. Y todo el proceso de preparación fue muy lindo porque hubo muchos amigos que nos acompañaron, muchas familias que decidieron acompañarnos en este proceso. Faltaba un par de semanas para mi matrimonio y mi papá decidió volverse a Chile después de muchos años viviendo en el extranjero. Yo no viví con mi papá de los 15 años, creo, 13 años en adelante, y justo como un mes antes del matrimonio él volvió. Así que me estaba ayudando, íbamos en el auto y de repente frena, se da vuelta y me dice: no te cases, no te cases, te estás amarrando para toda la vida. Vive primero, prueba. Mira, disfruta, experimenta relaciones con distintas personas. Todavía estás muy joven, estás desperdiciando tu juventud. Y sospecho que aquellos que nos hemos casado jóvenes y aquellos que son jóvenes y quieren casarse algún día, los papás probablemente les han dicho cosas parecidas. O les han dicho en general personas cosas parecidas. Yo ya llevaba unos cuantos años conociendo al Señor y me acordaba del 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. De hecho, me acordaba de las palabras de Pablo, que son aún más duras en la carta a los Colosenses. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. No me acuerdo cómo reaccioné, la verdad. Pero me acuerdo de procesarlo, como de no responder rápidamente. Y recuerdo que decidí desoír su consejo. Y me alegro. Hoy día estoy casado con una mujer que amo locamente y tenemos 3 niños preciosos. 14 años de felicidad, de amor, de gracia del Señor, que han sido un privilegio para mí. La realidad de la vida es que todos nuestros papás son imperfectos. Tienen aciertos y desaciertos. Por un lado son ejemplares, por otro lado son ejemplos que nunca deberíamos seguir. Como todos los seres humanos son una mezcla de dulce y agraz. Algunos son más dulces y otros más agraces. Pero siempre somos inconsistentes, nunca somos solamente dulces, solamente agraces. ¿Qué hacemos entonces como hijos frente a la realidad de tener padres imperfectos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo debiéramos los hijos cristianos enfrentar la guía tierna de los papás y la presión abusiva de los papás? El consejo sabio de los papás y las palabras necias de los papás. Esas son las preguntas con las que vamos a ir a la palabra de Dios. Así que les invito a poner atención a la lectura de la epístola de San Pablo a los cristianos en Éfeso. Vamos a leer el capítulo 6, versos del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pablo está citando el 5.º mandamiento originalmente escrito en Éxodo 20, como parte de los 10 mandamientos ahí ante el gran monte, en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan? Los israelitas ven este monte que tiembla, los rayos, los truenos, las nubes, y le dicen: Moisés, sube tú mejor porque nos morimos de miedo. Y Moisés baja con estas tablas y el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Es justamente lo que leímos en Deuteronomio 6, un poco más expandido. Y más tarde citado por Jesús en Mateo en el debate con los fariseos, por el apóstol Pablo en Efesios y Colosenses. Pero el mandamiento es claro, el principio es claro, lo común es claro. Honra a tu padre y a tu madre. Pablo interpreta este mandamiento para los hijos, para la comunidad de Éfeso, y les dice con claridad: hijos, ¿qué significa esto? Obedezcan a sus padres. Peter O'Brien es un teólogo australiano considerado por la mayoría como el mayor especialista de la carta a los Efesios, el líder de Efesios. Él escribe estas palabras en su comentario: de acuerdo con el Antiguo Testamento, honrar a los padres significaba obedecerlos, mientras que para deshonrarlos estaba la desobediencia. Según este mandamiento, ambos padres deben ser honrados. Para los hijos que vivían en casa,
Y aquí dice, el proceso están en el proceso de ser criados, según Efesios 6:4. Para los que viven en casa, esto significa obedecer a padre y a madre. En la sociedad contemporánea de los efesios existía la patria potestas, que en castellano le decimos patria potestad, pero en latín es patria potestas. Un sistema social y legal, ¿no? Era legislación romana, donde el patriarca de la familia tenía autoridad y poder ilimitado sobre sus hijos, sobre su esposa y sobre sus esclavos, sobre todos los que vivieran bajo su techo. Literalmente, esto no es figurativo, literalmente podía hacer lo que quisiera. Él era amo y señor, dueño de todos los que vivían bajo su techo. Y en ese código civil, los hijos debían obediencia irrestricta a los padres. De hecho, la ley permitía castigos físicos terribles sobre los hijos desobedientes. Tanto era así que el pater familias, tenía poder para matar a sus hijos e incluso venderlos. Aún hijos adultos, mientras vivieran en su casa. Me da la impresión a mí que esa idea del patria potestas, que literalmente significa el poder del padre, es la que se instaló en nuestra cultura occidental y no nos damos cuenta cómo se nos infiltra en nuestras casas cristianas. No nos damos cuenta de que estamos trayendo una idea pagana a los hogares cristianos, donde se asume que los hijos deben someterse a las reglas de los padres, sea cual sea. La Coca-Cola no se toca. ¿O no? ¿Qué otras reglas ridículas tenemos en las casas? Ahí parece que toqué un nervio con la Coca-Cola. Tenemos reglas ridículas a veces los papás, que son reglas del legislador, el dominus, el señor de la casa. En Chile decimos frases como: mientras viva bajo mi techo, tienes que cumplir con mis reglas. ¿Sí o no? En el mundo anglosajón existe una frase, un refrán, que dice: mi casa, mis reglas. Los papás repiten esto a sus hijos. El problema es que en el sistema de la patria potestad, el padre podía vender a su esposa, matar a sus hijos. El sistema claramente responde a premisas paganas, no cristianas. Y el apóstol Pablo lo sabe. Por eso interpreta el cuarto mandamiento con las palabras del verso 1. Mira lo que dice. Mira lo revolucionario de lo que está diciendo Pablo en una cultura romana. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Para los efesios esa frase cambiaba todo. Habían vivido hasta ahora en una suerte de tiranía de los padres, de los patriarcas, ni siquiera de los padres biológicos, sino que podía ser tu abuelo o tu bisabuelo, y tu bisabuelo tenía derecho a hacer lo que quisiera con tus hijos, con tu casa, con vender tus propiedades, venderte a ti como esclavo. La obediencia de los hijos ya no es un deber penado por ley, sino una oportunidad de demostrar nuestra propia sumisión como hijos a Cristo mismo. Pablo está diciendo que su obediencia a los padres es parte de su vida como discípulos de Cristo. No le está hablando a los hijos de los efesios allá afuera que están disfrutando de los cultos a Diana de los efesios. Le está hablando a los hijos de los efesios que están en la iglesia cristiana. Aquellos que han amado al Señor, que han conocido al Señor, que han sido instruidos por el Señor. A eso les dice: obedezcan a sus padres en el Señor. Como si fuera el Señor mismo. Como un gesto de sumisión y honra, alabanza y adoración a Dios mismo. Y sin embargo, la carta de Pablo asume que le está hablando a hijos pequeños, a hijos jóvenes. Aún no han llegado a la autonomía. Bien dice O'Brien en el verso 4, ¿no? Llama a los padres a criar a esos niños en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, no son niños que ya están criados. Son niños que están en el proceso del discipulado que vimos la semana pasada. Del mentoreo vivo, continuo, que permite que esos niños lleguen a ser adultos. Así que está hablándoles a los niños pequeños. El problema es que nuestros niños pequeños están un poco sonados, porque van a tener que obedecernos igual nomás, ¿no? Aurora, Lucía, la Amaya que están afuera, son chiquititos. Se someten, les guste o no. ¿Qué dije? Se someten, les guste o no, a las reglas de la casa,
Así que están llamados a obedecer, y qué bueno que lo hagan, y cuando no lo hacen, los papás somos los llamados justamente a poner los límites. Por supuesto, en el Señor. ¿Qué pasa entonces con los hijos que no vivimos con los papás? ¿Qué pasa con los hijos que viven con los papás pero ya son adultos? O ya son adultos al menos legalmente y son relativamente autónomos. Ya están formados. O'Brien dice lo siguiente. Para los hijos que vivían en casa, siendo criados, Efesios 6:4, honrar a sus padres implicaba obedecer al padre y a la madre, mientras que para los hijos adultos que habían dejado el hogar implicaba no solo una actitud respetuosa, sino también cuidarlos en su vejez. Hermanos, al recorrer la Biblia descubrimos que la vocación de los hijos cristianos es la de honrar a los padres. Y la Biblia ocupa ese término ambiguo deliberadamente, porque en cada etapa de la vida la honra a los padres se ve distinta. Honrar a los padres significa obedecer su guía en la infancia. Honrar a los padres significa atender su guía en la juventud. Honrar a los padres significa retribuir su guía en la adultez. ¿Se escucharon eso? ¿Quedó claro? En la infancia obedecer, en la juventud atender, en la adultez retribuir. Pablo en Efesios le escribe a los niños que están viviendo bajo la guía de sus padres para que obedezcan en el Señor. La exhortación de Salomón en Proverbios es que su hijo joven oiga su instrucción, Proverbios 1:8. Y la presuposición del Señor Jesús es que los hijos adultos deben cuidar a los padres, Mateo 15. Esa es la pelea que está teniendo con los fariseos, porque los fariseos son unos pillos. ¿Saben qué hacen los fariseos? Los fariseos dicen, mira, yo debería mantener a mi mamá, yo debería preocuparme de su bienestar, que a ella no le faltara nada, pero pucha, justo lo que pasa es que yo di el diezmo y mira, lo que te iba a dar, lo tuve que dar al Señor y ahí ya no, ¿qué puedo hacer? Y el Señor los confronta y les dice, ustedes están obedeciendo tradiciones de hombres para desobedecer el mandamiento de Dios. Dios les ha mandado, y les cita Éxodo 20, honren a su padre y a su madre. Honrar a los padres se ve distinto en cada etapa de la vida. Obediencia, atención y retribución. Pablo, de facto, está aboliendo la patria potestad. El padre no tiene el poder. Esto es escandaloso para ellos y para nosotros, porque estamos teñidos de esta cultura. El padre no tiene el poder, lo tiene el Señor. Por eso en el verso 4 dice que los padres deben criar, literalmente, instruir, dice allí el verso 4, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Literalmente, ese verso se puede traducir como nútranlos en la instrucción y la corrección del Señor. Mira la diferencia. Nutrirlos. O sea, estamos hablando de una plantita que está en desarrollo. Estamos hablando del proceso en el cual vamos nutriendo. Es un proceso que uno podría decir nunca se termina, ¿no? Aquí hay varios que son papás de adultos y continúan nutriendo a su hijo y espero que lo sigan haciendo hasta el fin de sus días. Es el llamado, es la vocación. Pero eso va cambiando de intensidad en distintas etapas, ¿no? Me imagino que no llegas a la casa de tu hijo y le dices, oye, paren los carros a tu señora. Probablemente hasta ahí llegó la visita a la casa de tu hijo. Pero en la cultura del siglo XXI rápidamente reemplazamos el patria potestad por el filia potestas. ¿O no? El padre no manda. ¿Quién manda entonces? Los hijos. Los viejos no nos sirven porque el marketing nos convenció de que ser jóvenes era lo cool, era lo bacán. Así que hacemos caso de las películas, consideramos que es una lata tener que obedecer a los papás cuando somos niños, que sus consejos no sirven de nada cuando somos jóvenes y por lo tanto no les debemos nada y no tenemos por qué cuidarlos en la vejez. Sin embargo, el Espíritu Santo dejó el quinto mandamiento para que al oír y obedecer la instrucción del Señor por medio de nuestros padres, los hijos podamos disfrutar de una vida plena. Pablo lo va a decir explícitamente. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. El mandato de honrar a nuestros padres en cada etapa de nuestras vidas, en las distintas maneras y circunstancias que nos toca vivir, no está pensado en el beneficio de los padres. Mira la locura de Pablo. Dice que es un beneficio para tu vida como hijo. Son los niños
Los beneficiarios de la sabiduría de los padres, cuando reciben y obedecen la instrucción del Señor. Son los niños los beneficiarios de los límites que ponemos los papás. Son los jóvenes los que crecen, en sabiduría. Los que crecen en madurez cuando escuchan el consejo cristiano de padres cristianos. Somos los adultos los que podemos vivir el resto de nuestra vida en paz, en nuestra vejez en paz, sabiendo que cuidamos a quienes nos cuidaron. Y eso, por supuesto, se va a ver distinto en distintos casos. Algunos tenemos una relación complicada con nuestros papás. Otros tienen una relación preciosa. Otros no tienen relación alguna. Honrar a los papás se ve distinto en cada caso y en cada etapa de la vida. Pero los que honran a su padre y a su madre son los que experimentan una vida plena en esta tierra. Y hay algo sobrenatural anclado por Dios en un mundo de naturalismos, donde creemos que simplemente las cosas ocurren por causa y consecuencia. Dios dice no, yo decido, yo prometo que aquellos que honren a sus padres serán bendecidos con una vida plena. Y me da la impresión de que la experiencia de 2000 años de cristianismo demuestra que eso es cierto. El Señor realmente bendice a aquellos que honran a sus padres. Honra a tus papás. Honra a tu papá, honra a tu mamá. Si todavía estás creciendo, obedécelos en el Señor. Obedécelos como al Señor. Si son padres cristianos y están haciendo bien su trabajo, ellos te van a nutrir en la instrucción del Señor, no en las reglas ridículas del pater familias. Si eres joven y cada vez más independiente, hónralos. Escucha su consejo y considéralo con cuidado. Contrástalo con la instrucción de la palabra de Dios. Si es instrucción del Señor, obedécelo pues, hombre. Si te están mandando algo que el Señor te está mandando, es la voz de Dios mismo, en las palabras de tu padre o de tu madre. Si es un consejo sabio, tal vez humano, pero sabio, escúchalo, presta atención, considéralo. Si es un consejo necio, mundano, antojadizo, desóyelo, pero de manera que muestre respeto y humildad. Si eres adulto, intenta cuidar a tus papás. Si tuviste una relación complicada con ellos, intenta repararla. Y los que me conocen saben que eso a mí me aprieta un callo bien duro. Porque bien nos va a hacer llegar a nuestra propia vejez sabiendo que al menos lo intentamos. No necesariamente porque se lo merecen, sino porque es un medio de demostrar el mérito de nuestro buen Señor que nos ha llamado a honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Por medio de nuestros intentos de honrar a nuestros padres, en última instancia, demostramos nuestro deseo de honrar a nuestro Señor y Dios. ¿Qué hacemos entonces en la realidad? La gente siempre dice, oiga, pero la Biblia es puro ideal, po, en un mundo de burbujas, de fantasía. Los padres no son perfectos. Y es verdad, los padres nos instruyen siempre en el Señor. Y es verdad. Los padres no son solo buenos y tiernos consejeros, sino que a veces se transforman en tiranos que legislan antojadizamente. Y es verdad. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo debiéramos los hijos cristianos enfrentar esos aciertos y desaciertos de nuestros padres? La vocación de los hijos cristianos es la de honrar a nuestros padres como un símbolo de nuestra honra a nuestro Señor y Dios. La vocación de los hijos cristianos es discernir cuidadosamente la voz de Dios en los labios de nuestro Padre. Y cuando la oímos, cuando oímos la voz de Dios en los labios de los padres, estamos llamados a obedecerla. Y aún los que somos padres hoy día, necesitamos recordar una y otra vez que seguimos siendo hijos, que nuestra sabiduría no es suficiente. Es más, que si no escuchamos el consejo de nuestros padres y no escuchamos el consejo en última instancia de nuestro Padre Celestial, nuestras vidas están en riesgo y nos estamos transformando en meros villanos, en meros autoritarios, dictadores de nuestras propias familias. Necesitamos desesperadamente de la instrucción de nuestro Padre Celestial. Todos somos hijos y todos los hijos que sirven a Cristo van a buscar maneras de honrar a sus padres como parte del servicio de Cristo. Hermanos, que ese servir a Cristo caracterice nuestras vidas.
que inunde todas las áreas, todas las esferas de la vida, incluyendo esta, que nuestra relación con los padres, la manera en que hablamos, ¿se fijaron lo que dijo Jesús? El que habla mal de su padre o de su madre morirá. Jesús. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿cómo se te ocurre? Estamos llamados a hablar honrosamente a nuestros padres. Estamos llamados a obedecerlos y escuchar su consejo. Y también estamos llamados, en la medida en que vamos creciendo, a amarlos al punto de corregirlos. Sobre todo cuando tenemos el privilegio de tener padres cristianos. También es parte de eso. Yo tengo el privilegio de tener una mamá cristiana que ama al Señor. Y he tenido el privilegio de ser corregido por ella, por muchas veces, por supuesto. Y a veces me toca también decir, mamá, creo que aquí hay un mejor consejo en el Señor. Es también a nuestra responsabilidad. Estamos llamados en las distintas etapas de la vida a honrar al Señor, al honrar a nuestros padres. ¿Les parece si oramos? Este es un trabajo imposible para los seres humanos, pero es el Espíritu Santo en nosotros el que puede hacerlo. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Espíritu Santo, no solamente que escuchemos este sermón, que nos vayamos para la casa con las notas, sino que nuestras vidas, nuestra relación con los padres, sea transformada mediante su presencia en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has prometido vida plena al obedecer tu palabra y honrarte, Señor. Y queremos honrarte porque tú nos has demostrado ser un Padre bueno, el mejor de todos los padres. Y queremos servirte, Señor, a ti, honrarte, Señor, a ti. Y cuando leemos tu palabra, queremos reconocer que tú nos estás mandando a honrarte por medio de la honra a nuestros padres y a nuestras madres. Te pedimos perdón por desobedecer tu consejo. Te pedimos perdón por todas esas veces en que desechamos el consejo de nuestros padres. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas veces en que arrogantemente decidimos que no eran dignos de nuestro oído. Te damos gracias por instruirnos y guiarnos hoy día por medio de tu palabra y todas esas veces que fuimos instruidos y guiados por medio de nuestros padres. Y te pedimos que nos ayudes a vivir honrando a nuestro padre y a nuestra madre para que efectivamente nuestra vida sea plena y larga en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a experimentar familias unidas por la ley de Cristo, no por la ley de los hombres. Padres que aman e instruyen en Cristo y no simplemente en su propia sabiduría. E hijos que obedecen y honran a sus padres en todo, como al Señor. En el nombre de Jesús. Amén.